historia colombiana es bastante interesante y con eso vamos a dar más detalles con nuestro compañero Adrián Ramírez López para la sección de las secuelas del viejo régimen, porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante sensible, bastante importante también recordar la masacre de Sucumbíos, herida abierta que clama justicia. Este año, en 2025, se cumplirán 17 años de aquella masacre que sucedió en nuestro continente y para ello está ya con nosotros nuestro compañero Adrián. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Aníbal? Hola, Anaí, amigos de Contralínea. Pues estamos entrando a las actividades en relación con el 17 aniversario de esta masacre que se le conoce como masacre de Angostura. En nuestro país se le conoce como masacre de Sucumbíos. En Colombia se le conoce como Operativo Fénix. Y es importante porque hemos planteado la relevancia del caso, presentar dos bloques, uno el día de hoy y el otro el próximo viernes, en el que ahora que está tan importante la situación internacional y los contextos globales, pues entender que esa masacre allá en Sucumbíos, en Ecuador, del 1 de marzo del año 2008, se circunscribe dentro de una confrontación entre dos bloques que se venían abriendo paso en América, sobre todo en esta América bolivariana, y que con la fuerza que venía la iniciativa del ALBA, la iniciativa promovida por en ese tiempo Chávez, Evo Morales, eh, los gobiernos de Nicaragua y varios más que venían sumándose en este planteamiento, que incluso hay que recordar que en el 2005, en esa cumbre de las Américas, allá en Argentina, es la primera vez que Estados Unidos quedó aislado, incluso en esa cumbre, George Bush llega al aeropuerto en Mar del Plata y ante el rechazo inmenso de muchas organizaciones que se dieron cita, no pudo siquiera tocar piso del pueblo eh, argentino, sino que llegaron del avión, lo bajaron, lo llevaron a las reuniones donde iban a estar y quedó aislado. Solo gobiernos como el de México, que encabezaba en ese momento Vicente Fox en el 2005, ya con la masacre le tocaría a, a ya al gobierno de Calderón y de Peña Nieto, pero en ese momento el concierto de naciones se había aislado y quedaba nada más Perú, quedaba Chile y México, junto con Colombia, como los elementos que hacían bloque en la iniciativa para las Américas que planteaba el gobierno de Estados Unidos, mientras había un gran bloque que enfrentaba esa situación. Ante ese asunto, ante esa situación, el pueblo colombiano se encaminaba en un proceso de negociación para la paz promovido por grandes sectores de la población, pero fundamentalmente también por esta visión que planteaba el propio eh, FARC, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que planteaban un intercambio humanitario de rehenes como paso inicial para un acuerdo de paz y se negociaba, entre otras, quien era candidata a la presidencia de la República en ese momento, Ingrid Betancourt, apoyada por el lobby de muchos países de Europa, ya que su vínculo con Francia hacía que este asunto tomara una relevancia especial. En ese contexto se creó un campamento de negociación de paz que en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, a 2 kilómetros, allí en el Putumayo, estaba recibiendo delegaciones de diferentes países que entraban y venían, incluso diplomáticos de alto nivel, periodistas, investigadores y demás que iban a visitar ese campamento con la finalidad de encontrar el acuerdo humanitario que se negociaba por parte
de las FARC y en apariencia también del gobierno de Colombia. En ese periodo también hay que recordar que ya en México Vicente Fox había expulsado propiamente a las FARC, le había quitado el carácter diplomático que tenían, y esos grupos de apoyo, que eran los grupos de apoyo a las FARC, que se llamaba así incluso grupo, se llamaba este, esta organización del núcleo de apoyo a las partes de México, donde había una serie de también de personajes de la vida política que estaban buscando apoyar ese proceso de negociación de paz y dicho sea de paso, de ninguna manera se contemplaba que la presencia de las FARC o de las organizaciones que estaban apoyando tuviera algún carácter delincuencial en nuestro país. Sin embargo, al arribo de la ultraderecha, esta ultraderecha se vincula con la ultraderecha, ya con Uribe, y empiezan a desarrollar una serie de acciones en contra de las universidades, en contra de los universitarios, y la Embajada de Colombia en México empieza a tener un carácter muy activo en sus órganos de inteligencia en colaboración con el gobierno de Felipe Calderón, en los que viaja constantemente eh, y se reúne Calderón y Uribe y sus altos mandos para estar desarrollando una política de conjunto y que nos causó mucho dolor a ambos países. Estos dos bloques que se unieron, que les llamaban los cachorros del imperio y que impusieron en esta política de seguridad nacional o seguridad democrática y que iba a producir el aniquilamiento de opositores políticos sobre la base de la guerra contra el narcotráfico, tratando de tipificar y vincular a las personas como narcoterroristas. En ese sentido, negociándose este acuerdo, también la importancia que va cobrando Venezuela en el concierto americano es cortado de tajo con un conflicto diplomático en las fronteras de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, y lleva a este momento tan trágico donde Estados Unidos tiene una injerencia directa porque el operativo Fénix se desarrolla con aviones que salen de las bases militares instaladas en Colombia. Se pensaba que era también una de las bases militares en Ecuador, pero no fue así, fue probablemente la base de Tres Esquinas, en donde salen, y hay que tomar en cuenta que si bien se encuentra en el territorio mexicano, es una base que está bajo jurisdicción de Estados Unidos y Colombia no tiene injerencia en ese sentido. También hay que tomar en cuenta que hay un apoyo muy importante del Mossad de Israel y de los órganos de contrainteligencia que junto con Ecuador, algunos sectores de Ecuador, propician este operativo Fénix. En ese acuerdo de negociación que había muchas posibilidades de que se acordara un acuerdo de paz, pero sobre la base de un avance diplomático que tenían las FARC y ante ello el Estado colombiano no quería reconocer y quería más bien una rendición de las FARC. Y es con ello que se abre un capítulo que ya lo habíamos estado viendo en Medio Oriente y sobre todo en la región de Palestina y estos territorios ocupados por Israel, en el que había habido ataques precisos que le llamaban quirúrgicos de ejecución extrajudicial de personas claves y sensibles. Raúl Reyes era conocido como en ese momento el canciller de las FARC, es decir, ese campamento no era beligerante, lo sabían las autoridades y sin embargo diseñaron un operativo. Hay que recordar también que un grupo de personas viajaron de diferentes partes del planeta, pero sobre todo de América, a un encuentro en Quito, en Ecuador, que se preparaba sobre una plataforma continental de apoyo a los pueblos de Latinoamérica y que en ese gran encuentro pues llegaron diversas delegaciones. Los muchachos mexicanos, Soren, Juan, Verónica, Lucía, Moret
y Fernando, ellos eh, van a acudir a este llamado también bajo la intención de conocer el proceso y como parte de sus proyectos de tesis e investigación, ya que ellos pertenecían a un grupo de la cátedra bolivariana que se tenía allá en la universidad. Ellos viajan bajo esta simpatía de conocer estas experiencias de negociación, de procesos de paz, aún en situaciones armadas. Sin embargo, en ese contexto, entran delegaciones de un país, salen de otro, y ellos son invitados a visitar el campamento y llegan la noche, la tarde del 28 de febrero del año 2008 al campamento, justo cuando ya habían salido una delegación de chilenos y antes habían estado periodistas y algunos diplomáticos. Eh, Se aseguran de que en el campamento no había ningún diplomático que pudiera generar un conflicto mayor. Tenemos la certeza de que hubo anuencia del gobierno mexicano de que ahí se encontraban los muchachos. Tenemos también la certeza de que ellos sabían que ahí no había ninguna otra persona y que tal vez los impactos del operativo podrían minimizarlos al máximo, ya que gozaban con la anuencia y el beneplácito tanto el gobierno de México como algunos sectores de las Fuerzas Armadas de Ecuador que apagaron los radares en ese momento para el operativo Fénix. Hay una incursión militar por parte de la Policía Nacional Colombiana y del Ejército Colombiano que primero hace entrada por aviones que lanzan estas bombas de fragmentación, bombas de racimo, que caen sobre el campamento en la madrugada y producen un impacto terrible porque las personas que estaban ahí son calcinadas, no solo por la metralla que la bomba de racimo tiene, sino uno por el cráter y dos porque la bomba quema, o sea, genera en su onda expansiva mucho calor y la mayoría de los cuerpos quedaron totalmente calcinados en ese momento. Ese es el primer momento, luego viene un momento por vehículos autotransportados, helicópteros que van rafagueando el campamento y una vez que han controlado la situación, al bajar en tierra, algunas personas que se encontraban heridas son rematadas en ese momento. Alrededor de cuando menos 5 cadáveres de personas combatientes que aparentan ser combatientes y que hubo un enfrentamiento, fueron ejecutados extrajudicialmente con tiro de gracia, aún estando ya todavía vivos en ese lugar. Quedan 3 sobrevivientes, 2 mujeres colombianas y Lucía Moret, que descansaban en un lugar y ahí en ese lugar donde ellas estaban descansando no llega el impacto de la, de las bombas, pero sí quedan lesionadas y son dejadas ahí. El ejército colombiano se lleva el cadáver de el comandante Reyes y se lleva un cadáver de Franklin Aizala, que es un ecuatoriano que fue confundido con un integrante del alto mando de, del- de las FARC. Eh, Hay abandono entonces, hay abandono de las personas ahí en el campamento, hay ejecución extrajudicial, no hay un estado de agresión, hay una invasión del territorio ecuatoriano, no hay acuerdos de vinculación, de investigación transnacional para poder desarrollar investigaciones o detenciones de personas, es decir, hay una acción de guerra que en los primeros tiempos no reconoce Colombia y será hasta años después que concede que se encuentra Colombia en un conflicto armado de orden interno no convencional y por lo tanto pretende aplicar los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, para hablar de que ese operativo se llevó tomando en cuenta todas las bases de la regla, de las normas de la guerra, diciendo que ahí no había población no combatiente, que fue una acción donde se actuó en defensa, etcétera, etcétera, cuando en realidad
había una ejecución extrajudicial. La mayoría de los cadáveres se encontraban en ropa interior, en semidesnudos, porque estaban durmiendo en ese momento. Eh, Después de que se retira el ejército colombiano, llama al ejército ecuatoriano informando de que hubo un enfrentamiento y que habían quedado ahí cadáveres y que habían quedado ahí evidencias para que ellos las pudieran preservar, y que había personas lesionadas. Entonces abandonaron a las chicas ahí, ejecutaron extrajudicialmente, no preservaron adecuadamente las pruebas porque se llevaron todo lo que creían ellos de interés, e incluso años más tarde la propia Corte Constitucional de Colombia determinaría que todas las pruebas derivadas del operativo Fénix eran nulas porque no se habían cuidado las normas de preservación y sobre todo la participación del Ministerio Público para presentarlo. Eh, el gobierno de Correa se plantea en una querella en contra del Estado colombiano y ante la Comisión Interamericana, ante la Corte, perdón, ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, presenta su queja y posteriormente van a presentar también la respectiva queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedando registrados tres casos: el de Ecuador, el de Colombia y el de México, los casos 14.385, 14.292 y 14.792 a Colombia. Es decir, por cada país hay un expediente que está en proceso de admisibilidad y fondo, y entonces en ese sentido estábamos desde hace varios años esperando que la Comisión Interamericana pueda establecer los avances significativos al respecto. Durante el primer periodo del gobierno de Correa, los jueces de la provincia de Sucumbíos avanzaron la investigación y lograron determinar la orden de captura de los principales responsables de la masacre. Sin embargo, al considerar que ellos tenían fuero y que no se encontraban en territorio ecuatoriano, ahí se quedó la investigación en el en fase de integración, y después fue abandonada y dejada ahí sin ejecutar. No hubo acciones para lograr que lo que es la Interpol ejecutara, no hubo colaboración del gobierno colombiano, al contrario, hubo total impunidad, no hubo tampoco intervención del gobierno de México para favorecer la investigación, y la Fiscalía General de la República sí investigó y sí mandó enviados a Colombia para recabar toda la información, para integrarles expedientes a los muchachos y otras personas que colaboraban con el proceso de paz en Colombia, para tratar de acusarlos como narcoterroristas, y sin embargo, toda la investigación donde se pedía la información respecto a la masacre de Sucumbíos había sido negada por Colombia, y el gobierno de México hacía tibias expresiones de solicitud de información. A 17 años de distancia, como podemos ver, el caso está ahí en el limbo todavía jurídico. Ha habido una gran cantidad de avances en la investigación. Hay que hacer un gran reconocimiento a los padres y familiares de la víctima de Sucumbíos, a los colegas de INRED, la Fundación para los Derechos Humanos allá en Ecuador, y más recientemente la Suma de Lazos de Dignidad, que viene a apoyar, y también a Colpaz, que brindó apoyo para que la Comisión de la Verdad tomara el caso y tomara testimonios de los familiares aquí en México, así como el caso se presentara a la Jurisdicción Especial de Paz allá en Colombia. Y la justicia interna ha exonerado, tanto en Colombia como en México y Ecuador, han mantenido, no exonerado totalmente, pero han mantenido en ese limbo jurídico sin poder hacer avanzar la justicia en ese sentido. Pues ese es el primer bloque que presentamos el día de hoy. Aníbal, Anaí, para que nos hagan sus comentarios.
Claro, Adrián, es muy importante este tema que traes en este momento, porque estamos frente a un gobierno agresivo con políticas intervencionistas, que era esto con lo que pues iba cerrando este primer bloque y que seguramente dará pie a que en el siguiente bloque ahondemos más en esta parte, porque es un claro proceso intervencionista de Estados Unidos. Es decir, esta operación Fénix fue un ataque perpetrado por policía, ejército, Fuerza Armada Nacional Colombiana, pero también agentes de la CIA y agentes estadounidenses, así como la utilización de tecnología de precisión de origen israelí, violando la soberanía total, pues de estos países que se vieron involucrados, pero también muy importante que lo que tocabas casi al final, que es a este grupo, a estas fuerzas armadas colombianas, revolucionarias colombianas, conocidas como la FARC, pues fueron catalogadas en su momento como narcoguerrillas terroristas, que es esta la parte fundamental, ¿no? Este concepto de terrorismo que utiliza Estados Unidos para darse pie a hacer este tipo de operaciones que terminó con la vida de muchas personas y que terminó vulnerando no solo la soberanía de un país, sino terminó vulnerando los derechos humanos y el derecho más importante, que es la propia vida. Y sobre todo, relacionarlo porque la sobreviviente mexicana, que fueron 5 estudiantes mexicanos de la UNAM y del Politécnico, una de ellas fue la sobreviviente, ella fue perseguida y fue acusada justamente de terrorista después. Entonces, sin duda alguna, pues todos estos puntos quedarán para pues discutirlos en este próximo bloque que nos vas a presentar. Preguntarte pues en este momento, ¿con qué cierras este primer bloque? Bueno, lo que cerramos, Anaí, es la invitación a que se entienda que hoy el gobierno de Ecuador está cerrado a poder avanzar, a hacer avanzar la investigación. El gobierno de Colombia tiene una gran determinación de hacer avanzar las cosas. Sin embargo, las inercias interiores que han, han logrado mantener un proceso de impunidad nos hacen la necesidad de llamar al gobierno de México, que puede hoy tener una función más proactiva y sobre todo ayudar a resolver esta deuda histórica que tienen con los estudiantes mexicanos, pero con esas 25 personas que murieron en ese operativo Fénix. Y algo más importante, entender que esa masacre de 2008 le dio un golpe terrible al proceso de negociación de paz, creó todavía miles de personas muertas, torturadas, ejecutadas, y una descomposición geopolítica que tal vez hoy podríamos estar teniendo muchas mejores condiciones de desarrollo de los pueblos de América, porque al darle este golpe a la iniciativa del ALBA, al golpear tan severamente a los pueblos en esta confrontación, logró después aislar más a Venezuela y aplicar esa política de medidas coercitivas unilaterales, utilizar a Colombia y a sus mercenarios como, como un elemento para estar desestabilizando la región y sobre todo ahí a Venezuela, y en México toda la cooperación que generó el gobierno de Uribe llevó incluso a que el el operador principal, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, jefe de la Policía Nacional Colombiana, se viniera incluso a México en un contrato con, eh, con el TEC de Monterrey para brindar asesoría, convertirse en el asesor especial de política de seguridad del gobierno de Peña Nieto. Es decir, como él no podría ser asesor porque es un agente extranjero, le pidieron la asesoría al TEC de Monterrey y ahí crearon un organismo que duró el tiempo que estuvo Óscar Adolfo Naranjo Trujillo para esta situación, y vemos cómo ahí desde él se operaron todos los grupos de autodefensas que vinieron después a generar el Michoacanazo y tantos operativos en contra de la población y una gran cantidad de lo que en Colombia se le conocía como falsos positivos y aquí en México se le consideró
como daños colaterales. El grave ataque a la universidad pública, diciendo que ahí no se enseñaba a la gente a ser científica, sino era una cueva de, de guerrilleros, de delincuentes, y que había que acabar con el modelo educativo de la universidad pública. Entonces, fueron daños muy graves y el aislamiento total, y falta que todavía el gobierno de México haga lo propio para que la memoria de los muchachos y que sus padres reciban el trato que merecen y la disculpa pública que pediremos ya, entre otras condiciones, en la entrega de la próxima semana. Así es, Adrián, el tema de la reparación también es algo que es necesario. Ahora que decías tú todo este recuento bastante amplio de las condiciones en las que se llevó a cabo este operativo Fénix, las condiciones ya están dadas para otro tipo de recuperación de todos estos hechos, para hacer también este resarcimiento y sobre todo la justicia, que es la que hace falta con este tipo de casos como el de Sucumbíos. A mí me tocó vivirlo desde la Facultad de Filosofía y Letras cuando sucedió, y bueno, las distintas organizaciones estudiantiles también acompañaron a este proceso y sobre todo a la sobreviviente mexicana. Te agradecemos, Adrián, por esta cápsula del día de hoy de las escuelas del viejo régimen, y desde luego que estamos pendientes y esperamos el próximo viernes la segunda parte de esta participación contigo. Te deseamos una excelente tarde. Fuerte abrazo y gracias por el espacio, y a seguir luchando por los derechos humanos. Recordemos que somos garantes todo el pueblo de México, y hay que ayudar a que esto sea posible en cualquier gobierno. Claro que sí, y también en la exigencia de justicia. Nos vemos entonces el próximo viernes, Adrián. Te deseamos un fin de semana bastante bueno.